Nuevamente, ¿qué tal? Un afectuoso saludo desde aquí hasta donde quiera que tú te encuentres y nos hagas el favor de vernos. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro punto número 4 según la metodología de Mecabots. Estamos hablando de programación con Arduino. Estamos entendiendo desde lo que son las áreas de programación, que es lo que vimos en el video anterior. Y ahora vamos a ver lo que son paradigmas de programación. Bien, un paradigma, ¿cómo podemos entender un paradigma? Es la forma, es el estilo, es todo aquello que pertenece a un conjunto y que nos va a permitir tener una perspectiva de algo, ¿no? Bien, por ejemplo, un paradigma religioso pudiera ser el catolicismo. Existe todo un conjunto de valores, de actitudes, de obligaciones que rigen al catolicismo. Lo mismo va a haber un paradigma para lo que es el budismo, para un paradigma para los que son musulmanes, van a pertenecer a un cierto grupo de personas que tienen una cierta linealidad, ¿no? De comportamiento, de creencias. Bien, eso es en cuanto a la parte religioso-social. Vamos a ver ahora un ejemplo en la parte científica. El paradigma del método científico, ¿no? En donde lo primero que hay que hacer es observar, hay que establecer una hipótesis, comprobar esa experimentar, hasta poder generar una teoría, ¿no? Y todo ese cúmulo de protocolos o de estándares van a pertenecer al paradigma de lo que es el método científico. En el caso del método empírico, pues es la misma situación, vamos a estar experimentando hasta que surja una situación de saber qué es lo que va a suceder, anteponerse al resultado. Si yo meto la mano al fuego, me voy a quemar. Ese sería el paradigma empírico, ¿no? Y así existen paradigmas para todo tipo de situaciones. Bien, ya entendimos qué es un paradigma. Ahora vamos a ver qué es un paradigma en programación. ¿Qué es un paradigma en programación? Es la forma, ¿y a qué nos referimos con forma? Al estilo, a los estándares, a los protocolos, a las reglas, etcétera, de cómo podemos dar solución a un problema mediante un programa de computadora. Van a existir infinidad de lenguajes de programación, pero la forma, si el estilo, el estándar, los protocolos de cómo se programa en cada lenguaje de programación va a ser particular de cada uno de ellos. Pero sí existen paradigmas que pueden ser globales y a los cuales cada lenguaje de programación va a pertenecer. O sea, en pocas palabras, los lenguajes de programación, según cómo tú programes, van a pertenecer a cierto paradigma, que como ya vimos, son los estilos, las formas, los estándares, los protocolos que deben de seguirse para poder programar en ese lenguaje de programación. Ok, ahora tenemos como ejemplo para entender qué son los paradigmas, un problema de cómo llegar a un cierto destino. Tenemos aquí el icono de Google Maps y desde un lugar de origen tenemos que llegar a nuestro destino. Y si nos estamos dando cuenta, ya aquí tenemos definidas 5 rutas, ¿sí? Que me solucionan el problema. Cada una de estas rutas es diferente manera de cómo llegar a este destino. Y a cada una de esas rutas le llamaríamos que son diferentes paradigmas, diferentes formas, estilos, protocolos de poder llegar a este destino. Estamos de acuerdo que cualquiera de estas rutas me va a solucionar el problema, me va a llevar al destino, pero hay diferentes situaciones a considerar en cada una de las rutas. Principalmente en este ejemplo tenemos la distancia y tenemos el tiempo. Si te das dando cuenta, en cada una de las rutas estamos manejando una cierta distancia y un cierto tiempo. ¿A qué se va a referir la distancia? Pues obviamente no en el consumo de combustible, que también al final va a determinar el tiempo de llegada al destino. Yo puedo escoger cualquiera de las rutas y voy a solucionar el problema, pero cada una de las rutas me va a llevar por lugares, me va a llevar por calles diferentes. Si nosotros llevamos este ejemplo a lo que son los paradigmas de programación, si yo tengo un problema que necesito programar, yo voy a tener diferentes alternativas, ¿sí? De cómo programarlo y al fin y al cabo todos y cada uno de ellos me van a llegar a solucionar el problema, pero cada uno de los paradigmas va a tener una cierta lógica de programación diferente que al programador le va a permitir llegar a solucionar la problemática. Dice aquí, los paradigmas en programación nos ofrecerán variadas formas de dar solución a un problema. Será cuestión del programador decidir cuál utilizar a su conveniencia. Insisto, ya lo hemos visto en el video anterior,
Es muy difícil que un programador domine todos los estilos, todos los protocolos, todos los paradigmas de programación y todos los lenguajes de programación. Por lo general nos vamos especializando, ¿no?, en lenguajes de programación porque nos gusta su lógica de programación, porque se nos hace más fácil, porque están determinados a programar o a dar solución a ciertos problemas de cierta índole, por ejemplo, bases de datos, o para programar aplicaciones de escritorio, o para programar sistemas embebidos, no sé. Aquí mucho va a depender del programador hacia dónde se va a dirigir su especialización para poder escoger un lenguaje de programación, escoger un tipo de paradigma y sobre esa situación o sobre ese lenguaje de programación trabajar y dar solución a los problemas. Bien, existen lenguajes de programación que son uniparadigma, o sea, de un solo paradigma, y lenguajes de programación que son multiparadigma. Aquí tenemos dos tipos de lenguajes de programación. Los lenguajes de programación uniparadigma serán menos complejos de utilizar que aquellos que son multiparadigma. Un solo paradigma, por lo general los vamos a conocer lineales y son los que pertenecen a la familia de programación estructurada, como lo veíamos en el video anterior. Por ejemplo, es un Haskell, Pascal, Fortran, C, que únicamente tienen una forma de programarse, un estilo de programación, un estándar de programación. Pero va a haber lenguajes multiparadigma en donde el programador va a poder moverse en los diferentes estilos de programación dentro del mismo lenguaje de programación. Tenemos a JavaScript, PHP, tenemos a Python, tenemos a C, es una variación de C, en este caso este es C orientado a objetos, SQL, Kotlin, etc. Entonces, multiparadigma, varios caminos dentro del mismo programa para poder solucionar el problema. Uniparadigma es una sola forma, es un solo estilo de poder llegar a dar solución a un problema mediante el lenguaje de programación. Tipos de paradigmas. Ok, tenemos dos principalmente, los imperativos y los declarativos. Vamos a empezar por los imperativos. El programa detalla qué se debe hacer paso por paso de manera secuencial. El programa no realiza una instrucción posterior, sino se realiza la instrucción previa. Y te digo algo, es el principal modo o estilo de programación con el que tenemos que empezar, porque nuestra lógica de cómo resolvemos problemas en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, tiene que ver con esa forma secuencial. Vamos a hacer un pastel, vamos a redactar una carta, tenemos ciertos estándares para poder hacer un pastel, seguir una receta, seguir cierto protocolo de conseguir los ingredientes, batir los ingredientes, hornear, etcétera. No vamos a poder hornear antes de conseguir ingredientes, no siempre es en forma secuencial. En el momento de hacer una carta, pues obviamente no voy a acomodar mi lápiz o mi pluma en la parte superior izquierda, voy a empezar a escribir hacia la derecha y voy bajando poco a poco. Son como protocolos que tenemos ya estandarizados para poder realizar ciertas actividades. Bueno, la programación imperativa es muy similar, es de arriba hacia abajo. Tenemos que realizar, sí, una instrucción, en este caso la instrucción A, posteriormente la instrucción B, y esta me va a llevar a la C, y esta me va a llevar a la D, etcétera. Y esto es a lo que le llamamos secuencia. Nos vamos a dar cuenta que en el tipo de programación imperativa vamos a tener secuencias, vamos a tener condicionales, vamos a tener interacciones y por ahí vamos a tener anidamientos. Ahorita vamos a ver más a detalle este esquema. Para el caso del tipo de paradigma declarativo, ¿sí?, que es otro tipo de paradigma, ¿sí?, el programa resuelve problemas saltando de un lado a otro sin que se muestre el cómo lo hizo. No importa, aquí no importa si es en forma secuencial o no es en forma secuencial. Lo más importante es el resultado. El programador solo declara dentro del programa y existe un mundo de subprogramas por debajo del principal que realizan las funciones declaradas. No es lineal. Lo más importante aquí es esto, no es lineal como la programación estructurada. En el tipo de programas que pertenecen al paradigma declarativos tenemos a los orientados a objetos, los modulares, los orientados a eventos, etc. Por ejemplo, aquí tenemos, miren, tenemos una línea de código de instrucciones de una programación declarativa. Únicamente ponemos el texto, ponemos cambiar color y ponemos cambiar a 12 el tamaño del texto. Si nosotros nos damos cuenta, únicamente estamos dando como indicaciones. Si el programa por sí solo, por debajo, sin que nosotros nos demos cuenta, tendría que tener subprogramas que están realizando todo este tipo de acciones. Cambiar el color y cambiar el tamaño de letra. Más bien, en cambio, en una programación imperativa, tendríamos que definir
el tipo de dato que es una cadena de caracteres, tendríamos que inclusive a lo mejor poner el tipo de fuente que se va a utilizar, posicionar el tipo de fuente en alguna parte de la pantalla, y todas esas instrucciones se tendrían que ir dando paso por paso, porque en la programación imperativa tenemos que detallar exactamente qué es lo que tiene que hacer el programa de forma secuencial. En lo declarativo no, en la programación declarativa no importa, únicamente nos damos a la tarea como que estar llamando a las instrucciones y no nos importa por debajo cómo lo va a hacer el programa. Es más sencillo de programar, pero aguas, ojo, la programación declarativa no lleva una lógica secuencial como la estructurada. Cuando pasamos de una programación estructurada a una programación declarativa, créeme que cuesta mucho trabajo entender que ya no importa la secuencia, sino importan los objetos, los módulos y los eventos que se van a desarrollar dentro de un programa. Bien, programación estructurada, importantísimo. Por aquí vamos a iniciar. Arduino se programa con esto, con programación estructurada. Dice, la programación estructurada imperativa es el primer tipo de programación que existió y para aprender a programar es siempre con la que debemos iniciar. La programación es lineal o secuencial y siempre es de arriba hacia abajo. Utiliza funciones y estructuras para programar. En pocas palabras, no existe el paso 2 si no existió el paso 1. Y antes del paso 3 existió el paso 2. Y antes del paso 6 existió el paso 5. Y de esta forma vamos estructurando nuestro programa para dar solución a un problema. Estructuras. ¿Cuáles son las estructuras dentro de lo que es la programación estructurada? Valga la redundancia. Tenemos estructuras secuenciales, que serían estas de aquí. Esta parte de aquí serían las estructuras secuenciales. Una estructura de un programa es secuencial si las instrucciones se ejecutan una tras otra. O sea, tenemos que ir dando instrucción una después de otra, a modo de secuencia lineal de arriba hacia abajo. Es decir, que una instrucción no se ejecuta hasta que finaliza la anterior y no se bifurca ni se repite en el flujo del programa. Bifurcar significa que se vaya hacia otra dirección. Forzosamente, una después de otra, sin haber esas separaciones, ¿no? Bien, aquí tenemos entonces lo que es una estructura secuencial ejemplificada mediante un diagrama de flujo. Tenemos también estructuras selectivas o de selección, valga la redundancia. La estructura selectiva permite que la ejecución del programa se bifurque, aquí sí hay bifurcación, a una instrucción o a un conjunto de ellas. Según un criterio o condición lógico, solo uno de los caminos en la bifurcación será tomado para ejecutarse. En pocas palabras, entramos al mundo de la lógica digital. Tenemos dos posibilidades para poder responder una pregunta en lógica digital. O es verdadera o es falsa. Lógica booleana. Eso lo vimos en sistemas de control digital. Recuerda esta situación. Tenemos que generar una condición, que en este caso sería la condición C, o sea, una pregunta que tiene dos posibles respuestas, verdadera o falsa. Si es verdadera, se cumple o se ejecuta la instrucción A. Si es falsa, se va a ejecutar la instrucción B y continúa en su camino en la siguiente línea de instrucción, ¿sí? Esto es la condición. En el caso de la estructura interactiva, un bucle iterativo o iteración de una secuencia de instrucciones hace que se repita su ejecución mientras se cumple una condición. El número de iteraciones normalmente está determinado en un cambio en la condición dentro del mismo bucle, aunque pueda ser forzado o explícito por otra condición. Aquí tenemos la iteración o bucle. Vamos a interpretar a un bucle o iteración a un ciclo de repeticiones que se van a estar ejecutando mientras se cumpla, ¿sí?, una cierta condición. Que en este caso volvemos a tener una pregunta que va a tener como resultado algo verdadero o algo falso. Empieza mi bucle, o sea, mi cantidad de repeticiones. Se realiza la primera instrucción o la cantidad de instrucciones que están dentro del bucle y se pregunta, ¿se está cumpliendo la condición para que se repita el bucle? Si es verdadero, volvemos a repetir el bucle las veces que sea necesaria o mientras se cumple esa condición. Pero en el momento que la pregunta es negativa, ya no se cumple la condición para repetir el bucle, en ese momento el bucle termina y se continúa con la siguiente instrucción, porque en este caso la respuesta fue falsa. Ya no se cumple la condición y continuamos nuestro programa después de lo que es el bucle o la iteración. Programación orientada a objetos. Ya estamos hablando de paradigmas declarativos nuevamente. La programación orientada a objetos. Bien, dice aquí, programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos, Object Oriented Programming, también conocida como OOP, es un modelo de programación informático que organiza el diseño de software en torno a datos u objetos, en lugar de funciones y lógica. Un objeto se puede definir como un campo de datos que tiene atributos y comportamientos únicos.
La programación orientada a objetos se centra en los objetos que los desarrolladores quieren manipular en lugar de enfocarse en la lógica necesaria para manipularlos. Este enfoque de programación es adecuado para programas que son grandes, complejos y se actualizan o mantienen activamente. Bien, en pocas palabras, cuando nosotros vamos a programar orientado a objetos, nos va a importar más que nada lo que es el concepto de sistémico. Todo va a funcionar en forma de sistema. Bien, ¿cuál es el mejor ejemplo para poder entender qué es la programación orientada a objetos? Vamos a tomar como base un cubo Rubik. Cada uno de los bloquecitos que conforma el cubo Rubik va a ser un objeto y ese objeto va a tener ciertos datos y ciertas funciones. Por ejemplo, como datos, pues se llama Pablito, se apellida Rojas y su segundo apellido es Rivas. Tenemos los datos del niño, tenemos que tiene 13 años y tenemos que pertenece a la escuela secundaria técnica número tal. Funciones, lleva la materia de matemáticas, lleva la materia de historia, lleva la materia de física, lleva la materia de español, lleva la materia de educación física, puede correr, puede leer, etcétera. Es un ente, ¿sí? Con ciertas funciones. Muy bien, ya tengo programado, ¿sí? A mi objeto. Ahora, ese objeto va a pertenecer a una clase junto con demás objetos que tienen características similares, ¿sí? La clase se puede llamar grupo segundo A. ¿Qué significa esto? Que todos los alumnos, sí, que corresponden al segundo A, van a ser objetos de esta clase. Y de esta forma vamos resolviendo problemas mediante la programación orientada a objetos, dando, sí, a cada ente del programa los datos necesarios y las funciones para que pertenezca a clases y posteriormente a otros niveles jerárquicos dentro del mismo programa. Tenemos aquí los dos tipos de programación principalmente dentro de ya una parte práctica, ¿no? Ya nos estamos yendo a los principales lenguajes de programación que se utilizan actualmente. Podemos tener una programación estructurada, ¿sí? En donde su lógica de programación es secuencial, o sea, un solo camino de instrucciones, o podemos programar orientado a objetos, dando atributos, dando funciones a cada uno de los objetos, como vimos en la diapositiva anterior, en donde su lógica de programación es sistémico, todo se conecta con todo por capas o clases. Bien, te soy honesto, aquí vemos a un chico muy feliz, es mucho más fácil programar con este tipo de paradigma estructurado a programar orientado a objetos. La lógica dentro de lo que nosotros vivimos día con día se rompe cuando programamos orientado a objetos. Se vuelve todo un mundo de posibilidades en donde el programa va a saltar de un lado a otro, inclusive a veces no vamos a poder tener el control de dónde salta, hacia dónde está dirigiéndose. Lo más importante es que nosotros podamos obtener el resultado necesario, pero programar mediante esta manera sí rompe el esquema de nuestra forma de pensar, de nuestra lógica común de todos los días. Muy bien, paradigmas de última generación. Tenemos programación funcional. En la programación funcional, el programa es declarativo, sistémico y se basa en las acciones a desarrollar, las funciones. Cada función realiza una acción específica dentro del programa y regresa un valor a otra función dentro del mismo. Ejemplos, validación de usuario y contraseña. Vamos a ver, vamos a entrar a nuestra cuenta de Bancanet o de alguna plataforma en donde tenemos nosotros nuestro dinero, donde tenemos nuestra cuenta, donde tenemos almacenados nuestros ahorritos. Bien, para poder acceder, ¿sí?, a nuestra banca electrónica, primeramente abrimos la aplicación. Inmediatamente la aplicación va a llamar a una función que es usuario. En alguna parte del programa va a haber una función que se llama usuario. Obviamente escribimos el nombre de nuestro usuario y esa función llama a otra que se va a llamar ahora contraseña o password. Nosotros accedemos nuestro password. La aplicación va a llamar a una tercera función que ahora es compara usuario con contraseña. Si el usuario es correspondiente a la contraseña, se llama otra función que es abrir o ejecutar la aplicación para que tú puedas realizar las operaciones. Pero si es incorrecto, se llama una nueva función que diga usuario y contraseña incorrectos. ¿Te estás dando cuenta cómo una función llama a otra o se llama a otra dentro de un mismo programa, va saltando de función en función para poder realizar una cierta acción? A esto se le llama programación funcional, y esto de validación de usuarios y contraseñas es perfecto para explicar cómo se van llamando las funciones dentro de un programa. Programación reactiva. La programación reactiva es observar flujos de datos que se conocen como streaming en tiempo real
para que el programa tome decisiones también en tiempo real. Aplicaciones como Netflix, Uber utilizan programación reactiva. Estamos hablando paradigmas de última generación. Vamos a ver, Netflix. De momento Netflix, estás viendo tu película y no te das cuenta, baja el ancho de banda de tu servicio de internet. ¿Qué crees? Netflix detecta que bajó tu calidad de internet y lo que hace en tiempo real te baja la calidad del video. Y de momento podrás ver que tu película se veía muy padre y de momento bajó la calidad, pero no es una falla de Netflix. Puede ser que Netflix está detectando en tiempo real que hubo una bajada en tu servicio de internet, en tu ancho de banda, y lo que hace es ajustar la calidad del video para que tú sigas viendo la película. Uber es algo similar, te está ubicando en donde se encuentran posibles conductores que te puedan dar el servicio y te asigna al que esté más cercano o al que acepte el viaje para llevarte a tu destino. Entonces, programación reactiva. Lo que están ofreciendo en programación reactiva es la toma de decisiones respecto a ciertas condiciones en tiempo real para solucionar cierta problemática que cumpla con el servicio que tú estás solicitando. Como conclusión, paradigmas de programación son esos protocolos, esos lineamientos, esas reglas que tenemos que cumplir cuando vamos a programar y resolver un problema mediante un lenguaje de programación. Nos vemos en el siguiente video. Quédate con nosotros, suscríbete por favor, invita a tus amigos de tu escuela que se suscriban al canal, dale like y vamos a iniciar por este maravilloso viaje de la robótica educativa y mecatrónica educativa.